Muy buenas, estimados astromaníacos. Pues sí, otro video desde acá de Stellar Fame. He aprovechado este viaje todo lo posible y entonces esta vez les voy a mostrar cómo tomar una imagen de la Vía Láctea usando una cámara fotográfica regular. Entonces, sin más, si vamos a comenzar, voy a comenzar a tomar algunas imágenes y voy a mostrarles el resultado. Bueno, pues ha sido una larga noche. No solo estuve tomando imágenes de la Vía Láctea, estuve trabajando también con otros instrumentos, sobre todo trabajaba con Lightroom, un poco con Photoshop, pero sobre todo Lightroom. Muy buenas, estimados astromaníacos. Pues sí, otro video desde acá de Stellar Fame. He aprovechado este viaje todo lo posible y entonces esta vez les voy a mostrar cómo tomar una imagen de la Vía Láctea usando una cámara fotográfica regular. Voy a darle algunos tips, algunos pormenores de recomendaciones, ¿no?, de cómo hacerlo y voy a mostrarles y vamos a ver qué tal el resultado. Repito, todavía acá en Stellar Fame es un lugar, por supuesto, como saben, bien oscuro, ideal para fotografiar la Vía Láctea. O sea, ese es uno de los primeros requisitos, un lugar oscuro. Vamos a ver entonces qué tal. Bueno, antes de comenzar a tomar las imágenes voy a darle una especie de guía, digamos, unos tips para el que quiera hacer fotografía de la Vía Láctea, pues qué son las cosas importantes, qué no es tan importante, qué cosa es imprescindible, etcétera. Realmente hacer astrofotografía de la Vía Láctea, landscape, o sea que se ve el paisaje y la Vía Láctea, etcétera, no es tan complicado. Algunos pues digamos dicen que es un poco complejo. No sé si es para darse importancia. Realmente, siendo sincero, no es algo demasiado riguroso. Sí hay cosas que son, digamos, imprescindibles, otras no tanto, y por supuesto depende de la aspiración de cada cual, la idea que tenga cada cual de lo que quiere como resultado final, pero en esencia no es difícil. Entonces, sin más, vamos a ver qué es lo que necesitamos para hacer astrofotografía de la Vía Láctea. Por supuesto, una de las cosas que necesitamos es una cámara regular. En este caso, esta que yo tengo es una Canon EOS R, es una excelente cámara, full frame, pero no es necesario una cámara súper avanzada. Esta no lo es, pero es una cámara, una buena cámara, pero no es necesario. Necesitamos una cámara, puede ser incluso una cámara vieja. Por supuesto, el resultado no va a ser el mismo, pero todo depende también de la creatividad de cada cual y de otros factores. Pero bueno, en primer lugar necesitamos, por supuesto, una cámara. Tan o más importante que la cámara es el lente. Necesitamos un lente de gran angular. En este caso este es de 14 milímetros, o sea, bien corto el foco. Este es un Rokinon de 14 milímetros, es excelente, es foco manual, eso no importa. No necesitamos autofoco para esto. Foco manual, por supuesto, que normalmente es más barato. Esto está alrededor de, no llega a $200, pero bueno, repito, cada cual pues con sus condiciones, sus características, pueda tener algo mejor, pues perfecto. El que no, pues un lente más barato. Por supuesto, en este caso pues va a tener aberración cromática y va a tener sobre todo aberración, va a tener coma en los bordes, ¿no? Pero a veces esto no es tan crítico. Recuerden que esto es un gran angular, no vamos a tener una gran magnificación de las estrellas, así que, repito, esto es bien, digamos, para todos los públicos, ¿no? Pero bueno, esencialmente una cámara puede ser DSLR o mirrorless, con un lente gran angular. 14 milímetros es ideal, puede ser un poco más grande, pero no demasiado, un foco demasiado largo, porque entonces vamos a ver solo una fracción muy pequeña de la Vía Láctea. No obstante, se puede hacer también, pero hay que hacer mosaicos y demás. Estoy tratando de centrarme en el modo, digamos, más sencillo. O sea, cámara, puede ser una Canon, Nikon, Sony, no tan moderno, tiene que ser full frame, por supuesto, y un lente gran angular. Ahora, y esto es lo más importante de todo, y esto sí es imprescindible, un lugar oscuro. Mínimo, yo creo, quizás entre 4
o 5, ya con un bote mayor, o sea, mayor contaminación lumínica se puede hacer, pero no va a ser un gran resultado. Algunos filtros pudieran resultar como ultra high contrast, ultra alto contraste, pudieran ayudarnos con incrementar el contraste de la Vía Láctea, pero todo tiene su límite. Entonces, repito, lo más importante de todo es un cielo bien oscuro. Si tiene un cielo bien oscuro, no se necesita mucho más. Todo lo demás va a ser bien sencillo. Es por eso que voy a tomar acá desde Cellophane, porque es un Botre 2, algo así. Un cielo bastante oscuro, excelente para este tipo de fotografía. Ahora, ¿qué más van a necesitar? Van a necesitar un intervalómetro o van a necesitar, puede ser un intervalómetro externo o si la cámara misma tiene, o sea, algo que le permita largas exposiciones y que le permita pues tomar varias imágenes. A veces con una sola imagen es suficiente. Si es una buena cámara, si es un cielo bien oscuro, etcétera, etcétera. Si una sola imagen no tiene demasiado ruido, o sea que si podemos darle una larga exposición o podemos, no usamos un ISO demasiado grande, que se vea demasiado granulada la imagen, pues con una sola imagen es suficiente. Si no, pues es ideal siempre, o es recomendable siempre, tomar varias imágenes y apilarlas como mismo se hace con fotografía de cielo profundo tradicional, ¿no? En este caso, para la Vía Láctea, para el paisaje, digamos, ya sean árboles, casa, etcétera, sí, en este caso habría que hacer una imagen independiente, porque si hacemos varias imágenes de la Vía Láctea, el objeto en sí, los árboles, una construcción, lo que sea, va a quedar corrido cuando hagamos el apilado. Entonces tenemos que hacer una imagen para, digamos, el paisaje como tal, y otra imagen independiente apilada para la Vía Láctea. Entonces en un software como Photoshop, por ejemplo, pues unir ambas imágenes, pero en este caso sería un poquito más trabajoso el proceso. O sea que si es un lugar bien oscuro y tenemos una cámara que permita tomar una sola imagen con bajo ruido, pues es lo más fácil de todo. Por supuesto, una sola imagen, tenemos el paisaje y tenemos la Vía Láctea, no hay que hacer ningún apilado posterior, no hay que después pues unir el paisaje con la Vía Láctea, pero repito, todo depende de las condiciones de cada cual. Ahora, otro factor importante, digamos, ya la parte estética, es buscar un lugar, es decir, el encuadre, ¿no?, de la imagen, buscar quizás algo llamativo, una construcción antigua, un paisaje bonito, una montaña, un árbol que sea bien llamativo, unas rocas, lo que sea, algo que el paisaje pues sea llamativo, por supuesto, que no sea solo la Vía Láctea, porque la idea es el contexto, ¿no? Fotografiar la Vía Láctea en un paisaje específico. Entonces ya eso depende, por supuesto, de las condiciones de cada cual. A veces estamos en un lugar bien oscuro, por ejemplo, estoy acá y la mayoría de lo que tengo son árboles, entonces pinos, entonces pudiera hacerlo con pinos, ¿no? De fondo, que no es una foto interesante. Podemos también jugar, alumbrar con alguna luz roja para dar algún efecto luminoso a los árboles. Podemos usar un láser, por ejemplo, estos láser verdes para apuntar y darle algo adicional. También acá donde estoy, en Cellophane, pues hay varios observatorios, domos, etcétera. Voy a tomar alguna imagen con algún domo, quizás alguna imagen con la observación en la zona donde están las personas observando con los telescopios. En este sentido, lo malo es que las personas, por supuesto, se están moviendo. Va a ser una larga exposición. Cuando digo larga exposición, no me refiero ahora, por supuesto, me refiero 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, depende de las características de cada cual, pero igual van a ser varios segundos y las personas van a quedar generalmente movidas. Eso puede ser interesante o no, depende, por supuesto, de la composición que tengamos y de gusto estético de cada cual.
Pero repito, entonces algo importante, ya esto es más bien estético, es el paisaje que vamos a fotografiar. Si estamos en un lugar oscuro, pues tratemos de buscar un lugar donde la posición de la Vía Láctea con algún objeto en el terreno pues tenga una posición interesante, o que ya eso es a gusto del que va a tomar la imagen, ¿no? Ya esto es más, digamos, la parte artística más que técnica. Ahora, necesitamos seguimiento para hacer este tipo de fotografía. Pues no necesariamente. ¿Ok? Las que yo voy a tomar, voy a mostrarle algunas con seguimiento, algunas sin seguimiento. En mi caso, como es un lugar bien oscuro, esta cámara, pues el sensor es muy bueno, el lente es bien luminoso, o sea, es una buena cámara. Con una sola foto es suficiente. Además, recuerden, esto es un gran angular, por tanto, si está fijo, sin seguimiento, podemos darle varios segundos, 10, 20 segundos, depende de la combinación sensor-objetivo. Eso podemos irlo probando, ¿no? Si no quieren hacer el cálculo, pues lo más sencillo, pongan la cámara, comiencen a tirar fotos de prueba, 5 segundos, 10 segundos, y así hasta, y le dan zoom a la imagen para ver si se ven los trazos de estrella o no se nota. Pero repito, no es necesario un star tracking, un guiado, un seguimiento, digamos, del cielo. Puede ser un trípode fijo. Todo depende del tiempo que necesitamos darle. Todo eso depende, por supuesto, de la sensibilidad del sensor, el objetivo, la luminosidad, que realmente va a ser luminoso porque es un gran angular. O sea, depende de muchos factores, pero el modo más fácil es sin seguimiento, un trípode fijo y una imagen de una cantidad de segundos determinado. Ahora, si, como dije, todo esto es muy relativo. Si estamos en un lugar que hay cierta contaminación lumínica o el sensor no es lo suficientemente bueno como para tener una sola imagen y necesitamos entonces varias imágenes para eliminar el ruido, pues ¿qué podemos hacer? Tomamos el mayor tiempo posible según la combinación sensor-lente, el mayor tiempo posible sin que se vean los trazos de estrellas, y después pues en un software podemos apilar varias de estas imágenes y así eliminamos el ruido o reducimos bastante el ruido y no se ven los trazos de estrellas. O sea, las opciones son casi infinitas, ¿no? Pero en esencia es muy fácil todo esto. Ahora, repito, yo voy a hacer algunas imágenes con seguimiento, sobre todo lo voy a hacer con seguimiento porque quiero hacer después una animación del movimiento de la Vía Láctea, pero realmente con esta cámara y con este cielo oscuro ni siquiera me es necesario. Con una sola foto es suficiente. Ahora, no voy a entrar en detalles técnicos de qué ISO necesitamos, qué tiempo de exposición, etcétera, etcétera. No quiero ser demasiado, digamos, técnico en esto. Le voy a recomendar que sencillamente pongan la cámara en un trípode, vayan al lugar donde van a fotografiar, escojan el encuadre que quieren y comiencen a probar, prueba y error. Aumenten el ISO, disminuyan el ISO, aumenten el tiempo de exposición, disminuyan y van viendo. Es importante que no tenga mucho ruido, que no se vean los trazos de estrella. Entonces lo ideal sería, para un sensor determinado, determinar, valga la redundancia, cuál es el mayor ISO posible sin que se vea demasiado granulada la imagen, y el mayor tiempo de exposición posible sin que se vean los trazos de estrellas, y prueben con eso. A veces queda sobreexpuesto, pues reduzcan un poco el ISO, reduzcan un poco el tiempo de exposición, pero repito, lo ideal para esto es ir probando, prueba y error. Cambien el ISO, cambien el tiempo de exposición hasta que tengan una imagen que los satisfaga, y ya pues pueden decidir si van después a apilar o van a hacer una sola imagen. Si con una sola imagen es suficiente, pues está bien. Si no tienen un cielo apropiado para ello, incluso con filtro de ultra high contrast, ultra alto contraste, si no tienen un sensor de gran calidad, pues pueden decidir hacer varias imágenes y hacer después un apilado. Pero repito, todo depende de las condiciones de cada uno. Bueno, resumiendo, ¿qué necesitamos? Un cielo oscuro,
mientras más oscuro mejor. Si es un Vought 4 o 5, pues quizás necesitemos un filtro de ultra alto contraste o algún filtro para atenuar un poco la contaminación lumínica. Una cámara no tiene que ser una super cámara, una cámara puede ser incluso un modelo antiguo, que sea, no es demasiado exigente en este sentido. Muy importante un lente de ángulo ancho para tener la mayor parte de la Vía Láctea posible, y además eso nos ayuda mucho con menos requisitos de seguimiento, menos problemas con los trazos de estrella, etcétera, etcétera. Y ya lo demás es buscar digamos, una posición que nos agrade del terreno con la Vía Láctea, una composición que nos agrade, e ir probando, prueba y error, cambiar el tiempo de exposición, cambiar el ISO, hasta que nos sintamos satisfechos con el menor ruido posible, sin trazos de estrella, y después, pues, si hay que procesarlo, pues ya esto no es parte del video, ¿no? Pero hay usar Photoshop, programas para apilar las imágenes, etcétera. Tengo algunos videos en el canal explicando cómo apilar imágenes. Entonces, sin más, si vamos a comenzar, voy a comenzar a tomar algunas imágenes y voy a mostrarles el resultado. Pues ha sido una larga noche. No solo estuve tomando imágenes de la Vía Láctea, estuve trabajando también con otros instrumentos, estuve participando en la observación nocturna acá en Stellafane y varias otras cosas. Estoy bastante cansado, pero estoy satisfecho con las imágenes que he tomado. Voy a coger un 10, digamos. Vamos a salir de acá ya, vamos a recoger las cosas, vamos a un hotel que vamos a estar la última noche para poder descansar, porque el viaje es largo de regreso a New Jersey. Y entonces quizás desde el mismo hotel, si tengo tiempo realmente, porque vamos a estar de todos modos acá en Stellafane por la noche, hay una rifa, etcétera, y hay otras actividades, vamos a regresar acá. Si no, cuando llegue a la casa con calma, voy a editarlo todo, voy a procesar las imágenes, aunque, repito, casi todas son una única imagen, porque no es necesario de este cielo con esta cámara, pues, hacer apilado ni demás, y entonces les voy a compartir el resultado. Ok, pues vamos a comenzar viendo algunas de las imágenes, digamos, en crudo que he tomado. Estas son versiones JPG, que no es lo ideal, voy a explicar en breve. Pero bueno, para mostrarles preliminarmente, esto es algunas de las imágenes, diferentes sets, digamos, de imágenes tomé. Acá tenemos otra. Repito, estas son imágenes JPG, que no es lo ideal, como voy a decir en breve para ello, pero voy a explicar por qué tengo estas versiones JPG. Acá tenemos otra, es decir, con una composición en una locación diferente. Y acá tenemos otra, por ejemplo. Ok, entonces vamos primero, antes de mostrar digamos, las imágenes finales, vamos a hablar nuevamente, pero ya con ejemplos, posibles sugerencias, defectos de las imágenes, etcétera, que debemos tratar de evitar y demás. Así que vamos a comenzar para tener una mejor idea. Repito, este video no es para mostrar cómo editar las imágenes, es sencillamente sugerencia de cómo tomar las imágenes. Ya haré otro video para procesarlo. Hay diferentes software, Lightroom es uno de los mejores, pero está Photoshop y muchos otros. Entonces vamos a ver sugerencias, repito, para tomar mejores imágenes post procesado, para procesarlas después. Un aspecto bien importante y que pasa a veces desapercibido, sobre todo para los que comienzan, ¿no?, en este mundo de la astrofotografía, es el enfoque. El enfoque en astrofotografía, no solo cielo profundo, planetaria, para la astrofotografía en general, es bien crítico. Más, pudiera decir que quizás más crítico que fotografía regular diurna. Entonces acá tengo dos ejemplos de una misma composición. Por ejemplo, repito, estos son imágenes JPG. Yo tomo las imágenes RAW, o sea, el formato
en crudo, sería la traducción del formato que trae la cámara, porque JPG, por supuesto, se comprime la imagen, se pierde muchos detalles, pero para ejemplificarle, pues estoy usando, por supuesto, JPG. Estas no son las imágenes que voy a procesar. Repito, aquí hay una imagen que aparentemente, sobre todo para el que no tenga un ojo especializado ya un poco, ¿no? en este tipo de imágenes, pues le pudiera parecer bien en el sentido del enfoque, pero si damos zoom, vamos a ver que las estrellas están desenfocadas. Okay, ahí se ven las estrellas desenfocadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que, repito, yo estoy dándole, es un objetivo en este caso manual, pero aunque no sea manual, aunque sea automático, para astrofotografía es recomendable hacerlo manual, porque esto es bien crítico y es muy, como la luz es tan débil, normalmente el enfoque automático no funciona bien. Entonces, repito, esta imagen, aunque a primera vista pudiera parecer que está bien, está desenfocada. Y acá tenemos otra, se puede ver incluso la diferencia, ¿no? Un poco en las estrellas. Pues ya esta tiene un mejor enfoque. Todavía no está perfectamente enfocada, todavía tiene un poco de desenfoque, pero está muchísimo mejor. Ya esta imagen puede ser usada para astrofotografía. Entonces, una de las cosas más importantes, el enfoque. Es siempre importante, tomen una imagen, den zoom, asegúrense bien de que esté bien enfocada, hasta que no estén satisfechos con el enfoque, o pueden tomar la imagen o pueden con la cámara en vivo, pues darle zoom y enfocar con la imagen en vivo, ¿no? No tienen que tomar la imagen. De todos modos, yo siempre recomiendo tomar una imagen y una vez que estén enfocadas, tomar una imagen y comparar bien, chequear bien antes de comenzar la sesión de fotos. Bueno, esto es lo primero, el enfoque, que repito, es fundamental y es algo que a veces pues fallamos en eso y después ya no queda nada que hacer respecto a eso. Bueno, lo siguiente sería la exposición y el ISO que usemos, ¿no? O sea, evitar que no nos quede demasiado oscura la imagen o que no nos quede demasiado expuesta, que se saturen algunas regiones de la imagen. Entonces, como dije, esto no quiero dar ninguna recomendación específica, porque es tan variado el tipo de sensor, la apertura, etcétera, etcétera, que lo dejo van probando, ¿no? Sería lo ideal o lo más fácil realmente. Van probando exposición hasta que estén satisfechos con la exposición que tienen. Repito, que no tenga zonas saturadas y que no esté demasiado underexposed o demasiado la exposición muy corta o el ISO muy bajo, que quede muy oscura. Acá les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, esta imagen evidentemente está muy oscura. Esto pues nos da el riesgo de mucho ruido, ¿no? En la imagen, incluso aunque lo procesemos, no vamos a poder lograr sacar todos los detalles de la imagen. Ahora, respecto a esto, es recomendable, diría yo, pues cuando logremos la exposición adecuada, que sea con el menor ISO posible y mayor tiempo de exposición. Eso normalmente nos evita ruido, ¿no? Nos elimina un poco el ruido porque le damos más tiempo de exposición, además el ISO más bajo, pero siempre, por supuesto, teniendo en cuenta el tiempo de exposición, que no se nos pase, que no se nos vean los trazos estrellas, porque eso sería, por supuesto, otro problema. Entonces, repito, esta imagen está evidentemente, la exposición o el ISO o ambas, demasiado bajo, está muy oscura. Esta igualmente. Esta, por el contrario, está sobreexpuesta, sobre todo, no tanto la Vía Láctea, aunque sí también, pero sobre todo el paisaje, ¿no? En este caso, pues este brillo afecta además la composición en general, ¿no? Demasiada exposición o demasiado ISO o ambas. O sea, está demasiado expuesta, repito, está muy corto el ISO, muy bajo el ISO, muy corto el tiempo de exposición. Entonces esta ya tiene una exposición, digamos, ideal o en el rango de lo ideal o aceptable. ¿Okay? No demasiado expuesta o demasiado ISO, no
subexpuesta o con bajo ISO. Ok, so ese es otro parámetro, sería el segundo parámetro importante. Hablé del, o el segundo no, otro de los parámetros importantes. Hablé del enfoque importante, la exposición y, por supuesto, la apertura. Lo aconsejable es darle la apertura al diafragma, digamos, del lente, pues máximo posible, que tenga la mayor apertura posible para el lente en específico que estemos usando. Entonces jugar con el ISO y el tiempo de exposición. Y repito, a mí me gusta darle, digamos, si esta exposición la considero adecuada, pues que sea con el menor ISO posible y mayor tiempo de exposición, siempre y cuando no se vean los trazos de estrella. Esto varía, por supuesto, si damos seguimiento o no damos seguimiento. De eso voy a hablar también en breve, si necesitamos seguimiento o no. Bueno, lo siguiente, como dije, sería seguimiento o no seguimiento. Realmente no lo necesitamos. Todo depende del tipo de cámara, de la distancia focal, etcétera. Lo más importante en esto es que nos permita tener una exposición, digamos, adecuada, sin combinación de ISO y tiempo de exposición adecuada, sin que se nos vean los trazos de estrella en el caso de que no tengamos seguimiento. Por ejemplo, les voy a mostrar dos imágenes acá, una con seguimiento y otra sin seguimiento. Por ejemplo, esta primera acá fue hecha con seguimiento. Seguimiento, es decir, posiciones cortas, ¿no? Esta, no recuerdo si fueron 15 segundos, de 10 a 20 segundos. No, ninguna de estas tiene grandes tiempos de exposición, sobre todo porque no quería, si la quería usar independiente, como imagen independiente, no quería que me quedaran movidas las imágenes, es decir, el foreground, ¿no? Por ejemplo, en este caso los árboles, etcétera. Si le damos un tiempo de exposición muy largo, pues se nos movería el terreno, ¿no? Entonces, repito, no es un tiempo de exposición largo, pero tiene seguimiento. Ahora, esta otra imagen fue sin ningún tipo de seguimiento. Y repito, lo importante es asegurarnos de que las estrellas no tengan ningún trazo, ¿no? Que le demos el tiempo suficiente como para que no sean visibles todavía el movimiento del cielo. Entonces, repito, esto es otro factor a tener en cuenta. ¿Necesitamos seguimiento o no? Generalmente no, pero todo depende de, a veces, digamos que no es una cámara muy sensible, la apertura del lente no es muy grande, entonces si no le damos un determinado tiempo de exposición, va a quedar muy oscura la imagen y para ese tiempo de exposición, si no le damos seguimiento, vamos a ver los trazos de estrella, pero no es algo que comúnmente ocurra. Normalmente la mayoría de las cámaras tienen un rango de ISO suficiente para darle acomodar el tiempo acorde con la distancia focal para que no se vean los trazos. Hay una regla que usan muchos fotógrafos que es para el tiempo, me refiero, la regla de 500, ¿no? Que se relaciona con el tiempo de exposición y la distancia focal de la cámara. Al que le interesa puede buscarlo, puede googlearlo, no voy a entrar en esos detalles, sencillamente acá estoy centrándome sobre todo a que todo sea muy intuitivo, prueba y error, cuando vean que tiene trazos pues cambien el tiempo de exposición y si es un lente que puede variar la distancia focal pues prueben con eso, pero generalmente si el lente se le puede cambiar la distancia focal, lo ideal para fotos de la Vía Láctea es con la distancia focal más corta posible, lo que nos daría el radio, es decir, nos daría el campo visual más grande posible, además sería más luminoso el lente, ¿no? Entonces eso respecto a si necesitamos seguimiento o no, generalmente no lo necesitamos. Ahora, yo las imágenes que le estoy mostrando, la mayoría están en formato JPG, o prácticamente todas, ¿no? Algunas son originales tomadas por la cámara y otras en el proceso de postprocesado, pues las salvé en JPG, que es más cómodo para mostrarlas, ¿no? Más ligeras, etcétera. Pero, como dije, para tomar imágenes es recomendable siempre, en todos los casos, pues no tomar las imágenes en JPG, sino sin ningún tipo de compactación, sino formato RAW.
RAW, que sería así, por ejemplo, en este caso la cámara mía, formato RAW es CR3. Cada cámara tiene su diferente formato, pero tomarlo en formato en crudo, digamos, sin ningún tipo de compresión la imagen, porque no queremos perder ningún detalle. Ahora, es siempre recomendable, en este caso, por ejemplo, en muchos otros casos, pues dar la opción de que tome a la misma vez una versión JPG, o sea, las dos. ¿Por qué? Porque podemos, para verla fácilmente, ¿no? Rápidamente, pero sobre todo, lo más importante, porque a veces queremos hacer un time lapse, un lapso de tiempo, una animación de la Vía Láctea, digamos. Entonces ya tenemos las imágenes en JPG, son mucho más ligeras. Para video, pues sí sirven, entonces si la tenemos en el formato en crudo, digamos, pues son mucho más pesadas. Para procesarlo en un software de procesamiento de video, pues sería muchísimo más lento, porque esto, imagínate, a veces tenemos decenas, cientos de imágenes para hacer la animación, y si es una imagen de varios megapíxeles, 50 como en mi caso, 60 megapíxeles, a veces más, pues es súper lento. Entonces es recomendable que poner la opción esta de que también lo salve en formato JPG cada imagen, sobre todo, repito, para hacer estas animaciones que son muy bonitas y son bien interesantes, y es algo más que le podemos sacar a este tipo de imágenes, ¿no? Entonces les voy a mostrar algunas animaciones que hice de tiempo bastante corto, pero para que puedan apreciar, ¿no? Bueno, otro aspecto es, aunque no voy a explicar cómo postprocesar estas imágenes, pero otro aspecto es si tomamos una sola imagen o si tomamos varias imágenes y después las apilamos. Esto también tiene muchos factores que influyen. Si es una cámara excelente, la que yo tengo es bien buena, pero no tiene que ser, repito, no tiene que ser, digamos, una cámara profesional, etcétera. Hay muchas cámaras bastante económicas que la calidad de la imagen es suficientemente buena como para, con una sola imagen, pues procesarla y obtener un resultado satisfactorio. Todo depende de las condiciones, como dije, para fotografía de la Vía Láctea, y para muchas otras, pues la oscuridad del cielo es fundamental para aumentar los contrastes, disminuir el ruido, la contaminación lumínica, etcétera. Y entonces también depende de la habilidad del fotógrafo, que sepa darle digamos, la combinación tiempo y ISO adecuada, muchas otras cosas, la habilidad a la hora de procesar la imagen, que a veces se pueden hacer maravillas con imágenes no tan buenas originalmente. Pero, repito, para esto tampoco hay un libro, no hay una regla, no hay nada, sencillamente hay muchas variantes. Lo importante que quiero aclarar es que se pueden hacer imágenes apiladas, o sea, para disminuir el ruido, etcétera, como mismo se hace con imágenes de cielo profundo, que se toman muchas imágenes y después se apila, etcétera, usando dark, usando flat, o se pueden, es muy común este tipo de imagen, pues una sola imagen, por supuesto, es un poco más difícil, ¿no? En el sentido de que hay que tener ya, como dije, habilidad, saber qué hizo, qué tiempo darle. Tiene que ser un lugar bien oscuro, una cámara con un poco menos, es decir, un poco más de requerimiento, ¿no? No puede ser una cámara bien elemental, pero se puede. Ambas opciones, por supuesto, el apilado pues es más trabajoso, sobre todo en dos sentidos. Tenemos que saber apilar imágenes, y además, en la inmensa mayoría de las veces, pues tenemos que hacer como una composición, ¿no? El cielo y el foreground, la imagen del terreno, pues hay que montarla sobre el cielo, porque cuando apilamos, pues el terreno queda movido, ¿no? Porque el cielo, recuerden, el cielo se va moviendo respecto al terreno. Cuando apilamos, pues el terreno queda movido en este caso. Entonces les voy a mostrar dos ejemplos, uno con apilado, otro una imagen sencilla, para que vean que ambas se pueden lograr.
Por ejemplo, esta es una sola imagen, bastante trabajada, sobre todo trabajada con Lightroom, un poco con Photoshop, pero sobre todo Lightroom, que es un software muy bueno para procesamiento de este tipo de imágenes. Y además la cámara, una buena cámara, etcétera. Pero incluso le voy a mostrar ahora la imagen apilada, por ejemplo. Para los no entendidos puede parecer incluso peor, ¿no? Es una imagen apilada, sin embargo, parece, fíjense en la Vía Láctea. Sin embargo, esta imagen es mucho más limpia, ¿no? También me esmeré un poco menos en el proceso de esta. Por lógica, esta debería quedar mejor que la otra si le dedico más tiempo de postprocesado. Pero bueno, no es la idea fundamental de por qué le muestro estas dos imágenes, sino para mostrarle que una imagen individual o una imagen apilada, estas fueron, no recuerdo cuántas imágenes, 20 imágenes, algo así, o 10 y pico, no recuerdo. Pues ambas son factibles. Ahora, la diferencia es esta, normalmente pues se logra mejor resultado, ¿no? Cuando está apilada. Pero además, en esta no tuve que hacer ningún montaje. Es decir, la imagen es la imagen original, ¿no? En este caso, el terreno acá, pues tuve que tomarlo de una imagen individual, trabajar ese terreno solo y entonces después montarlo en Photoshop sobre la imagen del cielo que apilé, porque si no lo hubiera hecho, el terreno hubiera quedado, toda esta cúpula y estos árboles, etcétera, hubieran quedado como borrosos, ¿no? Porque se van moviendo. Pero la idea es, ambas son factibles. Una simple imagen o una imagen apilada. Todo esto depende, por supuesto, de la habilidad de que esté tomando las imágenes y haciendo después el postproceso, ¿no? Estas imágenes sí ya están postprocesadas, porque la que les he mostrado anteriormente, pues han sido las diapositivas, digamos, originales, sin ningún tipo de procesamiento. Bueno, entonces finalmente otra cosa a tener en cuenta, por supuesto, ya esto es más artístico, en el sentido artístico que técnico, ¿no? Digamos, es la composición que queramos, ¿no? De la imagen. Podemos decir qué objetos están en el terreno, que podemos usar luces para iluminar el terreno o un láser para que se vea en el cielo, por ejemplo. La composición de la imagen, más terreno o más Vía Láctea, en qué orientación, etcétera. Les voy a mostrar algunos ejemplos, pero aquí hay infinidad de ejemplos. Esto es decir, infinidad de opciones. Esto es, repito, un poco más artístico, cuestión de criterio. Ahora, yo en este caso no tuve muchas opciones en el sentido que el lugar que estaba en Stella Fane, pues no habían, digamos, un castillo, un sistema de rocas, una montaña, prácticamente todo eran árboles, ¿no? Entonces no había mucho y aparte de eso, bueno, lo más interesante que había los observatorios, por supuesto, que es un detalle interesante porque, es decir, es relacionado con la astronomía, pero no son construcciones, digamos, hermosas, llamativas. Entonces hay que acomodarse a lo que tenemos a mano, ¿no? Tenía un cielo bastante oscuro, pero no tenía un paisaje, digamos, sí, se puede buscar dentro de lo que se tiene a mano, pues algo que llama la atención, buscar una buena composición, pero no tenía, digamos, como digo, una construcción antigua, una iglesia, una catedral, un castillo, una construcción rocosa interesante, o incluso un árbol, pero un árbol de estos antiguos. No había mucho de qué sacar, entonces traté de buscar pues algunas opciones, ¿no? Entonces les voy mostrando algunos ejemplos para que vayan teniendo algunas ideas de qué se puede hacer. Por ejemplo, aquí tengo 3 ejemplos de 4 diferentes locaciones, digamos, diferentes imágenes del terreno. Estas son imágenes en crudo, no están trabajadas. Es decir, una imagen en crudo, incluso están exportadas a JPG, como lo dije, para que es más fácil de mostrar. Acá, por ejemplo, pues tenía la Vía Láctea horizontal, no tenía muchas opciones acá, entonces preferí de que no hubiera casi terreno. Siempre hay que poner algo porque si no, entonces la Vía Láctea sola realmente no tiene el mismo efecto. Pero quise priorizar la mayor cantidad de la Vía Láctea, para colmo, la parte más al sur,
que es el centro de la Vía Láctea, que es la más brillante, pues no era visible desde mi posición, no tenía modo de llegar a esa parte. Entonces lo que hice fue pues buscar, digamos, esta copa de este árbol acá, que comenzara acá la Vía Láctea encima, como una continuación, digamos, de la copa del árbol, etcétera. No quise moverme más abajo, lo ideal hubiera sido que la Vía Láctea, digamos, estéticamente, o en sentido de composición, que partiera de aquí, de la copa del árbol, no de encima. Pero si hacía eso, entonces iba a perder toda esta parte de acá, porque no tenía modo de moverme. Entonces esta parte acá, que es de las más intensas, pues se me iba a perder. Entonces a veces hay que sacrificar una cosa con respecto a la otra. En este caso, pues a la orientación también, ¿no? Acá está horizontal, pues le hice una imagen apaisada, ¿no? Horizontal. Acá, vuelvo a decir, todas estas imágenes son imágenes originales sin procesar, por tanto no tienen un gran efecto visual, ¿no? Acá, pues, la hice vertical para priorizar, es decir, casi un tercio del terreno visible. Bueno, los que saben de fotografía saben que una de las sugerencias es que, por ejemplo, si hay un horizonte o algo así, pues un tercio debajo y 2 tercios encima, o al revés, un tercio encima y 2 tercios debajo, todo depende de lo que queramos priorizar, ¿no? En este caso, por supuesto, quiero priorizar, perdón, la Vía Láctea, pues busqué esta composición, más pino, menos pino, es cuestión de gusto, es cuestión estético, todo es muy subjetivo, ¿no? Pero esto es otro modo. No quise, por ejemplo, la galaxia ponerla demasiado para acá, que el borde se me quedara fuera de acá de esta esquina, tampoco muy acá, que se me perdiera un poco de la galaxia detrás de los árboles, y me pareció que esta era la mejor composición para este escenario, digamos. Acá parecido a en este sentido, la galaxia más o menos está en la misma posición, en este caso busqué que saliera como del domo, ¿no? De acá, esto es una cúpula. Por supuesto, esta no es de las mejores imágenes, la cúpula no se ve muchos detalles en la cúpula, no se puede trabajar. Es decir, una vez que lo trabaje no voy a sacar demasiados contrastes en la cúpula, así que no es la ideal. Esta es una de las imágenes que usé, por ejemplo, para la animación, pero no una de las que escogí para procesar. Entonces, finalmente, esta en que hay el paisaje, digamos, tiene gran protagonismo. Me pasaba, estaba en un lugar acá donde estaba acampando, el cielo que tenía no tenía mucho espacio, y entonces pues dije, bueno, voy a buscar una posición en que la Vía Láctea y los árboles pues se vean en una posición que me satisfaga, y esta fue la que más me gustó. Repito, aquí no tenía muchas opciones, estaba completamente rodeado de árboles, entonces el paisaje tiene un gran protagonismo acá. Entonces, cuatro ejemplos de diferentes composiciones, que todo es muy subjetivo. Quizás a otra persona pues le puede gustar de otra forma, pero la composición es algo importante, porque recuerden, todo esto es un poco de arte, o bastante de arte también, ¿no? Otra cosa que podemos usar es las luces, ¿no? Ya sean luces que hay en el terreno, o nosotros mismos usemos la luz por nuestra cuenta para iluminar. Por ejemplo, acabo de mostrarles esta imagen, es la que le mostré anteriormente, pero se puede también, digamos, usar un láser para darle algo adicional, ¿no?, a la imagen. Me refiero a esto, por ejemplo. Esto yo tenía un láser verde, lo usé en algunas imágenes, pero en este caso no fue mi láser, era alguien dentro de esta cúpula que está acá, estaban observando y estaba enfocando algo hacia, como parece ser que estaba enfocando la nebulosa del anillo, por lo que veo. Acá está la Lira M57, y entonces pues yo aproveché y tomé esta imagen, y entonces algo más que se le adiciona a la imagen. A veces funciona, a veces no. En este caso no me gusta demasiado, por la posición que tiene respecto a la Vía Láctea, etcétera, pero es una sugerencia. Un láser, por ejemplo, de este tipo de láser, pues le da, digamos, algo adicional a la imagen. Otra cosa son las luces, iluminaciones, digamos, que haya en el terreno, y aprovecharla, o nosotros mismos iluminados. Por ejemplo, esta acá es le mostré anteriormente,
pues los árboles están bastante oscuros, prácticamente no tienen tono, algunos verdes bien débiles por acá. Pero, por ejemplo, vean la diferencia acá. Acá están iluminados, no recuerdo esta exactamente si yo la iluminé o fue algún auto que pasó en ese momento en un lugar bien oscuro, pero habían, por supuesto, estaba lleno de gente que estábamos acampando en Stella Fem y a veces pasaba un auto o puede ser incluso una linterna, no recuerdo ahora, que estaba tan oscuro que cualquier luz aparentemente débil pues daba estos efectos. Entonces pueden ver la diferencia. Acá o acá son dos variantes de una imagen parecida, ¿no? Una composición parecida. Acá incluso con otra tonalidad medio rojiza, otro modo. Miren la diferencia, sobre todo estos pinos acá. Miren acá, prácticamente no se ven o no se ve el tronco de los pinos. Acá es lo que más resalta, es increíble, parece como una radiografía, ¿no? De unos rayos X precisamente diferentes tipos de luces, diferentes iluminaciones. Acá le había mostrado que puse como ejemplo que era demasiado, a mí no me funciona para nada, esto para nada es hermoso, digamos, entonces hay que tener cuidado con eso. Esto es un ejemplo en este caso con luz roja. Entonces, repito, las luces pueden ser otro factor también, ya sea láser, ya sea luces a colores o luces blancas para darle cosas interesantes, ¿no? Digamos, en lo que es el terreno como tal. Otra cosa es la composición, como dije anteriormente, pero bueno, voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos esta foto y esta que ya les mostré anteriormente. Esta composición a mí me gusta. A mí esta no me gusta para nada, no solo porque está un poco inclinado acá, hay que tener cuidado con eso, inclinar el terreno, sino que estas luces acá está sobreexpuesta, ¿no? Y además me roba todo esto, me roba el protagonismo a la Vía Láctea, pierdo parte de la Vía Láctea, etcétera. Entonces, es una composición que para mí no es feliz. Yo prefiero esta, por ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Acá, por ejemplo, esto es donde estaba acampando como tal en Stella Fem. Esto es formato RAW, CR3, por eso se van a ver que la imagen como que se pone más brillante, pero es sencillamente porque está en formato en crudo. No es lo importante es la composición. Ven acá, esta composición no me gustó mucho, acá se ve algunas tiendas de campaña, una luz acá que molesta realmente, no me gusta el efecto. Acá la misma, pero puse la cámara vertical. Acá pues la luz se ve acá apenas, no me gusta tampoco esa luz ahí. Acá ya un poco mejor, pero no me gusta esta orientación de los árboles y la Vía Láctea. Repito, no se fijen en esto que de pronto se pone más brillante, sencillamente está en formato RAW y la aplicación que estoy mostrando pues hace eso, pero no es ningún problema, no es la imagen real, digamos. Y esta es pues la que yo usé o algo así, ¿no? Esta, por ejemplo, es la que más me gusta de todas estas que tengo acá. De todas estas, la que más me gusta es esta de acá. Repito, todo esto es muy subjetivo. Cada cual pues tiene su propio criterio, ¿no? Respecto, pero cómo orientemos el encuadre pues es también importante. Y finalmente, un último ejemplo de cosas que son recomendables o no son recomendables, cosas que debemos evitar. Por ejemplo, voy a usar esta misma imagen que usé anteriormente. Por ejemplo, acá tiene una buena exposición, al menos el cielo. Repito, esta no fue la que tomé porque no me gusta la exposición de acá tenía demasiada luz el domo, se pierden los detalles, me robaba demasiado protagonismo, pero lo que quiero mostrar es que respecto a la Vía Láctea, la composición, etcétera, es una buena composición. Acá, como ven, la exposición de la cúpula me parece bien en este caso, se le pueden salvar los detalles, etcétera. Pero ¿qué pasa acá? Acá hay una imagen mía incluso, era cuando yo estaba terminando, pues dejé eso tirando fotos brevemente automáticamente y un momento pasé frente a la cámara. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Recuerden que aunque sea unos segundos, si hay personas o objetos moviéndose, si hay viento en los árboles, pues estas cosas
nos dañan la imagen. Este caso, por supuesto, es un caso extremo, pero a veces no tiene que ser tan extremo. A veces las personas se mueven un poco, a veces los árboles, pues el viento los mueve un poco y entonces no se ven definidas las ramas, se ve como algo borroso. Eso no es para nada atractivo en una imagen. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas exposiciones de varios segundos, pues con los movimientos de los objetos. Es otra cosa a tener en cuenta. Y también para finalizar, qué parte de la Vía Láctea fotografiar. Por ejemplo, el terreno, aparte que a pesar de que la composición no es una composición, digamos, bonita, interesante, pero está, la exposición es adecuada, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Escogimos una mala zona de la Vía Láctea. Dos motivos. Uno no tan importante es esta zona acá, pues mucha luz del horizonte, esto no lo podemos evitar, se le dio demasiada exposición a la imagen, pero lo principal, que es lo que quiero decir, esta zona no es mirando hacia el sur, esto es mirando hacia el norte. Acá tenemos la zona de Casiopea, Persio, Cefeo, etcétera, que es mucho más débil, llamativa, ¿no? Los contrastes, etcétera, que la zona sur hacia Sagitario, Escudo, Escorpión, etcétera. Entonces, no es recomendable fotografiar esa zona, a no ser que tengamos una buena cámara, pero sobre todo un cielo bien, bien oscuro, que podamos pues tomar imágenes de esta zona de la Vía Láctea y lograr algo interesante. En este caso, pues no hay mucho que hacer. Toda esta luz y demás acá, incluso estas luces tenues que tenemos en el terreno, que prácticamente estaba, no se veía nada, ¿no? Pues un lugar bien oscuro, estas luces rojas pues eran bien débiles, pero como no hay demasiado contraste en esta zona de la Vía Láctea, pues no se nota mucho. Entonces es recomendable generalmente, ¿no?, buscar hacia el sur, al centro de la Vía Láctea, que es donde más brillante está la Vía Láctea. Ya esta zona del norte, pues, a no ser, repito, que tengamos una excelente cámara y sobre todo un cielo bien, pero bien oscuro, unas condiciones excepcionales, pues no es recomendable, si queremos tomar una imagen de la Vía Láctea, no sencillamente una imagen de las constelaciones, etcétera, pues la zona norte no es la más adecuada. Entonces, bueno, estos son los, digamos, yo no, como dije, no iba a mostrarles cómo procesar las imágenes, sencillamente sugerencias de cómo tomar las imágenes, algunos tips, digamos, algunas sugerencias para tomar mejores imágenes. Ya después el proceso de procesado es algo completamente diferente. Entonces lo voy a dejar con algunas imágenes que ya procesé, digamos, las imágenes finales, y espero, como siempre digo, que les haya sido útil este video y hasta un próximo video en Astromanía. Muchas gracias. Thank you.